Muy buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta última sesión del año de Grupo de Oftalmólogos Jóvenes. En realidad, eh, hoy día tenemos la presencia de nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, el doctor Juan Carlos Corbera, y de nuestro vicepresidente, el doctor Dino Nateri, quienes nos honran con su presencia y en realidad, además de otros miembros de la Junta de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que es gracias a ellos que este grupo de oftalmólogos jóvenes ha podido tener un lugar en las sesiones mensuales y lograr consolidar. Les agradezco muchísimo por haber creído en el proyecto, por haber darnos todo el apoyo, porque desde un inicio, cuando llevamos esta idea, nos abrieron la puerta para poder consolidarlo, nos dieron todas las facilidades, nos dieron toda digamos, la apertura para poder tomar decisiones y eso es loable porque habla pues de esta suerte de necesidad de acercarnos más a la gente joven y de acercarnos más a estos nuevos valores que hay, sean residentes, fellowships o médicos jóvenes que vienen de muchas partes del mundo muy bien preparados, pero que hoy en día la sociedad les está dando una ventana. Así que antes de comenzar la sesión y de presentar a los invitados, quiero invitarlos a dar unas palabras de clausura, por favor, Juan Carlos, Dino, porque nos honra con su presencia y quisiera que puedan por lo menos darnos un mensaje antes de iniciar y con pena de que se acabe el año, pero con muchas expectativas y proyectos para el próximo año. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Linda, Arumi, Santiago, Manuel, David y los ponentes, los siguientes ponentes de esta noche. Yo quiero felicitarlos. La iniciativa que ha tenido el grupo de oftalmólogos jóvenes desde un inicio ha sido pues, una iniciativa maravillosa y ha despuntado enormemente, ¿no? El interés de este grupo realmente es asombroso. Sabemos que tenemos cada vez médicos adhiriéndose a este capítulo de la sociedad y vamos creciendo y vamos compartiendo conocimientos. Y como dice Santiago, tenemos médicos formados en diferentes partes y yo creo que este es un portal que va a ser muy bien utilizado. La sociedad tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Vienen muchos cambios, vienen muchas novedades. Esta cuarentena nos dio un frenazo inicial, pero básicamente sirvió para tomar impulso nada más. Y yo sé que con lo que se viene adelante para los siguientes 2 años, que van a haber muchas sorpresas, va a ser muy bueno. Yo quiero felicitar el impulso y el apoyo que han dado ustedes a la sociedad y estoy seguro de que el próximo año contaremos con más novedades, contaremos con muchos más miembros de oftalmólogos jóvenes y estoy seguro con investigación, con publicación y con diversas cosas. De hecho, el grupo de Catarata, bajo la batuta de Felipe Torres y de Jorge Ruiz, tienen algunas sorpresas antes del final de año, que ya se encargarán ellos de anunciarlas. Yo felicito al grupo, empezado por Manuel. Estoy seguro que mucha gente va a comenzar a adherirse más y contamos con ustedes para llevar adelante todos los proyectos de la sociedad y para impulsar también nuestra casa. Yo quiero ceder las palabras a Dino y probablemente las palabras finales. Esta es la última reunión del capítulo del año y con mucha ansiedad para ver cómo empezamos el próximo año. Dino nos va a acompañar ahora con las últimas palabras. Gracias, Juan Carlos. En primer lugar, pues, también felicitar a la brillante performance de este grupo, de este capítulo de oftalmólogos jóvenes, brillantemente encabezadas por Santiago y acompañados por Manuel y por Harumi. Este grupo, como sabemos, se formó oficialmente en mayo de este año, en una sesión del 27 de mayo, ¿no? Aunque ya sabemos que en el Panamericano de Lima, en el año 2017, Manuel y la doctora Fiorella Norabuena fueron nombrados representantes del Perú ante la PAO para los oftalmólogos jóvenes, ¿no? Sabemos que este grupo empezó sus reuniones en el mes de julio y tuvimos una presentación muy buena de Rodrigo Arana. Rodrigo es hijo de nuestro querido
amigo Gerardo Arana. También hubo muchas presentaciones con diferentes médicos, no solamente nacionales, sino del extranjero. Tuvimos en el mes de agosto, ¿no? La doctora Katia Polando de la Puente nos presentó un nuevo caso clínico de Acantamoeba, la gran devoradora, Edmar Uribe, cross-linking corneal, y mitos y verdades. Muchísimas presentaciones, en cada sesión hubo muchísima participación. Recuerdo que en una de ellas hubo hasta más de 300 participantes, ¿no? Fue muy importante. Hemos tenido la participación de médicos de Bolivia, de Argentina, ¿no? Muchos representantes del Perú. En septiembre, por ejemplo, Patricia nos presentó la queratoplastía penetrante en casos complejos como en los procedimientos combinados. Nuestro querido amigo y colega Alfredo Terán nos dio la plática tips para la extracción del dentículo refractivo por pequeña incisión en la técnica de SMILE por femtosegundo. El doctor Andrés Benedetti de la Argentina, el tema de cirugía refractiva customizada. Y en octubre, previa a esta reunión, el doctor Kobayashi nos habló de la cirugía catarata en pacientes con glaucoma. El doctor Hernán Béjar, hijo de nuestro querido amigo Hernán, querido colega, nos presentó un tema sugerente: ¿quién se está bebiendo esta agua? Y Santiago nos dio una brillante charla en la ponencia Nada es lo que parece, en el OCT de glaucoma, lo que nadie nunca te dijo. Y el día de hoy, para terminar estas brillantes presentaciones, ¿no? Cerrando con broche de oro la participación de este grupo, tenemos a 4 participantes nacionales, todos ellos estupendos oftalmólogos, ¿no? Acompañados por la junta directiva, capitaneados en este caso por Santiago, acompañados por Manuel y por la doctora Harumi, que la están haciendo estupenda. Esperamos que el próximo año lo sigan haciendo igual, y en esta oportunidad acompañadas en la coordinación por la doctora Linda Fernández, miembro del Consejo Directivo, y el doctor David Cruzado. Nuevamente, mis queridos colegas, felicitarlos por la gran labor que han realizado en favor de todos los oftalmólogos del Perú y seguramente de muchas partes de Latinoamérica. Gracias, queridos colegas. Muchísimas gracias, Dino. Nuevamente agradecerles por la oportunidad que nos han dado, y gracias por ese recuento de nuestras sesiones, que en realidad el tiempo pasó rápido, pero ha habido mucha información a través de este grupo, y que gracias a ustedes, como ya lo han anunciado en las redes, pronto está en convertirse en un capítulo que va a abrir, yo sé, muchísimas más puertas a los oftalmólogos jóvenes de nuestra sociedad, y nos va a acercar un poco más a eso. No quiero retrasarnos más, vamos a dar inicio a esta sesión. Hoy día, como bien lo ha dicho Dino, tenemos una sesión especial porque ya era hora de darle un espacio exclusivo a los residentes. Hoy día me acompaña en la moderación, yo voy a estar prácticamente de presentador nada más, y no quería dejar de que estuvieran todos conmigo hoy día para esa clausura: la doctora Harumi Burga, el doctor Manuel Segarra, la doctora Linda Fernández, que son parte del grupo de trabajo de oftalmólogos jóvenes, y tenemos como invitado en la moderación al doctor David Cruzado, que como ustedes saben, él es especialista en oncología ocular y también retinólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de Macular DT, así que él nos va a acompañar un poco en la moderación y la discusión de casos. Y tenemos a 4 buenos residentes, grandes residentes, que han sido voluntarios y que ellos han estado pidiendo poder participar, y quiero empezar con la presentación de la doctora Lía Patiño Valderrama. La doctora Lía Patiño, ella es residente de segundo año del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Ella va a presentar un caso clínico al que le hemos titulado, a la que ella le ha titulado, Sin presiones verás cambios. Lía, el micrófono es tuyo, puedes compartir tu pantalla, por favor.
Sí, doctor, no puedo compartir pantalla. Por favor, Manuel, si puedes ayudarnos a habilitarla para compartir pantalla. Mientras Lía va compartiendo su pantalla, por favor, Manuel Segarra tiene un anuncio para los jóvenes oftalmólogos, como él es delegado de la Panamericana. Por favor, Manuel, si nos puede dar el anuncio. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan Carlos, doctor Dino, Santiago, a todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad de formar este grupo y de darnos un espacio para la difusión de todo lo que los oftalmólogos jóvenes pueden mostrar. Como delegado de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de oftalmólogos jóvenes, pues tengo el encargo de promocionar en cierta forma nuestro grupo de trabajo y hacerles conocer a los que no sepan si me dejan compartir pantalla un momentito, nuestra página web. A ver. Un segundo. O la puedo compartir al final en todo caso, para que la conozcan, la puedan explorar, se puedan enterar allí de todo lo que se publica a nivel de oftalmólogos jóvenes de la Asociación Panamericana de Oftalmología, y también hacerles la invitación a formar parte de los diferentes grupos de trabajo que tenemos en esta asociación, que está liderada por la doctora Camila Ventura de Brasil, y tenemos representantes de todos los países. Entonces es una excelente ventana y oportunidad de hacer lazos con colegas de otros países y también tener mayor alcance de conocimientos en lo que respecta a diferentes campos de oftalmología. Creo que al final podría compartir la página web solo para que le den un vistazo. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias y adelante la doctora Lía con la presentación de su caso. Sí, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Manuel. Ahora vemos la página también. Bien. Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy voy a presentar el caso clínico que he titulado, como bien dice el doctor Encinas, Sin presiones verás cambios. Más adelante veremos el porqué del título. Bien, yo soy la doctora Lía Patiño Valderrama, soy residente de segundo año del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Y bueno, vamos a presentar el caso. Bien, bueno, se trata de una paciente mujer, 27 años, procedente de Pisco, ocupación administrativa. La paciente ingresa a nuestro hospital, al Hospital Rebagliati, el día 13 de septiembre por emergencia. El motivo del ingreso por emergencia es porque la paciente es una paciente primípara que presenta un episodio convulsivo. Bien, como antecedentes previos, lo único que la paciente nos menciona de positivo es que es paciente miope que no hace uso de correctores aéreos. Como antecedentes obstétricos, bueno, la paciente es una paciente primípara con fecha de última regla del 10 de enero del 2020, con edad gestacional de 35 semanas 2/7 para cuando ingresa el 13 de septiembre, con 6 controles prenatales y durante el embarazo presentó 2 infecciones urinarias y en la última ecografía obstétrica presenta placenta de inserción baja. El resto no contributivos. Bien, como historia clínica, la paciente que es procedente de Pisco acude a su centro de salud en Pisco, presentando contracciones uterinas, ¿no? Y la califican como un falso trabajo de parto, por lo cual indican observación. Sin embargo, la paciente, 3 días después de ese primer ingreso por emergencia, ingresa nuevamente presentando contracciones uterinas dolorosas. La califican además también como una ruptura prematura de membranas, como una amenaza de parto pretérmino y además presentaba una infección urinaria. Bien, ahora la paciente para el día siguiente, aún estando en Pisco, la paciente refiere visión borrosa de ambos ojos, fotopsias, además también presenta una convulsión generalizada, luego de la cual presenta pérdida de conocimiento, se evidencia hematuria, edema de miembros inferiores positivo,
además sufrimiento fetal, por lo cual la paciente se decide una referencia pronta al Hospital Rebagliati, en la cual se opta por una cesárea de emergencia, cursando ella con unas 35 semanas 2/7, y además durante este procedimiento de la cesárea se evidencia que la paciente recién en esa instancia presenta presión elevada, ¿no? Una presión arterial sistólica de 160 con 86 de diastólica. Se inicia un protocolo de clave azul, ¿no? Se inicia sulfato de magnesio. Además, durante la cesárea se evidencia un DPP del 30%. Ahora bien, nosotros, como servicio de oftalmología del hospital, la conocemos a la paciente 2 días después de la cesárea, en la cual la paciente nos refiere que aún persiste con la visión borrosa de ambos ojos y menciona también un escotoma central del ojo derecho. Bien, como exámenes complementarios, la paciente ya con la historia previa ya mencionada, como sabemos, la paciente había ingresado a nuestro hospital el día 13, ¿no? Para la cesárea de emergencia, en la cual, respecto al día anterior, se evidencia una caída abrupta de las plaquetas, una elevación de las transaminasas hepáticas. Además, también se evidencian fragmentos de hematíes, ¿no? Esquistocitos y proteinuria, ¿no? Bueno, recalcar que luego de la cesárea, realizada la cesárea, los valores laboratoriales también se ven en mejora, ¿no? Bien, ahora, ¿ante qué caso estamos en esta situación, no? La paciente es una paciente primípara que presenta obviamente una hipertensión inducida por el embarazo. En este caso se trata de una eclampsia, ¿no? Ya que la paciente ha presentado un episodio convulsivo y como hemos visto en los exámenes laboratoriales, al tener un proceso de hemólisis, elevación de las transaminasas y una plaquetopenia, estamos ante un caso de síndrome de HELLP. Entonces, la paciente es un todo, ¿no? Y tiene que ser tratada de manera multidisciplinaria. Cardiología la ve, entonces sugiere un control seriado de la presión arterial, además tratamiento antihipertensivo con nifedipino cada 12 horas, y además también sugiere una evaluación por oftalmología. Bien, nosotros conocemos a la paciente 2 días después de la cesárea, un 15 de septiembre. Para ese día, la paciente presentaba una presión arterial de 120/80. Nosotros le evaluamos en su habitación, puesto que la paciente se encontraba en reposo. Bien, la paciente nos refería que aún persistía con el escotoma central del ojo derecho y tenía visión borrosa de ambos ojos. La agudeza visual con cartilla de cerca en la habitación era de 20/200 y 20/70. Se le realiza un fondo de ojo en la habitación y se evidencia zonas de isquemia en parches, estrechez arteriolar difusa, no microhemorragias, no había papiledema. El nervio óptico se mantenía rosado en ambos ojos. Entonces, bueno, lógicamente para complementar la evaluación sugerimos una evaluación en consultorio, ¿no? Entonces, a la paciente se la cita a consultorio el día siguiente. Para ese día, ya la paciente tenía una presión arterial de 130/80 en tratamiento antihipertensivo. La agudeza visual era de 20/200 y de 20/70 sin mejoría con agujero estenopeico. En lámpara de hendidura, bueno, la biomicroscopía estaba conservada. La presión arterial, la presión intraocular era de 12 milímetros de mercurio en ambos ojos. Bien, se le realiza una retinoscopía ese mismo día a la paciente, en la cual podemos observar que en el ojo derecho tenemos un brillo macular, ¿no? Una mácula con bastante brillo, con lesiones numulares confluentes blanquecinas, ¿no? Coroideas en la región perimacular, en el haz papilomacular superior y temporal, que corresponderían a infartos coroideos. Además, también vemos fluido subretinal que no nos permite visualizar bien el EPR ni la coroides, ¿no? Además, también lesiones blanquecinas que van rodeando las arteriolas y además estrechamiento arteriolar. Y en el ojo izquierdo también observamos lesiones numulares, ¿no? Predominio en el haz papilomacular. También se evidencia fluido subretinal macular y además también edema de las fibras nerviosas peripapilares. Bien, al día siguiente se coordinó una ecografía. Para ese día la paciente presentaba una presión arterial de 150/100, pese al tratamiento antihipertensivo. Bueno, se evidencia, como vemos acá en la imagen, un desprendimiento seroso de la retina, plano, ¿no? Que se va extendiendo hacia la zona temporal, y además también asociado a un edema macular.
En el ojo izquierdo también se observa también un desprendimiento de retina seroso, pero en menor grado, a diferencia del ojo derecho. Bien, este es un video de la ecografía del ojo derecho para poder visualizar mejor aún la imagen captada en ese momento. Acá podemos visualizar, ¿no?, el desprendimiento de retina seroso plano. Bien, entonces, ¿qué sucedió con la paciente después de este primer examen que tenemos, no? Lo que tendríamos que plantearnos es la presencia de una corioretinopatía hipertensiva asociada a un síndrome de HELLP, ¿no?, por los antecedentes mencionados, que han conllevado un desprendimiento de retina seroso bilateral. Además, también como una segunda opción, podríamos plantear una retinopatía hipertensiva y en última instancia tal vez una retinopatía vascular oclusiva, ¿no? Sin embargo, esta segunda opción, por ejemplo, la retinopatía hipertensiva, bueno, no tenemos datos previos de presencia de presión arterial elevada durante el embarazo en la paciente, y pensar también en una retinopatía vascular oclusiva nos aleja porque ya hemos visto el examen físico y no se evidencian lesiones asociadas a ella, ¿no?, en ninguna de estas dos situaciones, la segunda y la tercera. Entonces, en la paciente, ¿qué es lo que sucede, no? Estamos ante una hipertensión inducida por el embarazo. La paciente se trata de un caso de una eclampsia, además también de un síndrome de HELLP. Se sabe que el síndrome de HELLP en realidad ya no es muy frecuente, ¿no? En una paciente que no tiene antecedentes de presión elevada previa ni proteinuria, se presenta en un 0.1 a un 0.8%. Y un desprendimiento de retina serosa asociado a una hipertensión inducida en el embarazo, generalmente se da en el tercer trimestre, ¿no?, como es el caso de la paciente. Normalmente, bueno, lo que se describe en la literatura es que se presenta en un 0.9 a un 2%, y cuando está asociado a síndrome de HELLP, se puede incrementar hasta 6 a 7 veces su presencia, ¿no? Puede ser de tipo generalmente bilateral, compromete a pacientes primíparas, generalmente se presenta después como diagnóstico postparto, y en pacientes que han sido intervenidas de cesárea, ¿no? Y la causa en relación a la situación de la paciente, podríamos plantear una causa vascular sobre todo, ¿no? Bien, si estamos planteando una corioretinopatía hipertensiva asociada a síndrome de HELLP, que secundario a ello presente un desprendimiento de retina seroso bilateral, tendríamos que entender un poco la fisiopatología, ¿no? En realidad la fisiopatología en este caso no se ha esclarecido del todo, ¿no? Pero se plantea que hay una isquemia placentaria persistente, ¿no?, además asociado a un estrés oxidativo que puede conllevar una disfunción endotelial generalizada, lo cual va a generar también un vasoespasmo generalizado, y a nivel ocular puede haber una alteración a nivel de la vasculatura coroidea, lo que conllevaría una necrosis fibrinoide de los vasos coroideos. Y a su vez podría también intervenir en lo que es la oclusión de la coriocapilaris, ¿no? Y además, esto conllevaría a una disfunción en el transporte de fluidos en el EPR. Además, también se observa que podría haber una destrucción de las uniones de la zónula occludens, ¿no? Y esto generaría una fuga de líquidos, ¿no? Observándose así fluido subretinal manifestado en un desprendimiento de retina seroso que puede ser buloso, plano, total, ¿no? Como es el caso de la paciente, que era un DR seroso plano. Bien, entonces, ¿cómo evolucionó la paciente desde aquella primera vez que la vimos? Se le realiza un control después de una semana, para lo cual la paciente ya tenía una presión arterial en 110,70, la agudeza visual mejora, ¿no? También se observa en la retinoscopía que también hay mejoría, ¿no? El fluido subretinal disminuye, como podemos ver. Se le realiza también una ecografía, acá también se evidencia que el desprendimiento de retina seroso ha disminuido. En el ojo izquierdo ya casi no es visible.
Ahora, se le realiza otro control después de 2 meses a la paciente, para lo cual ya la paciente se encuentra sin tratamiento antihipertensivo y maneja una presión de 100/60. La agudeza visual tiene una notable mejoría con correctores, ¿no? 20/25, 20/20. En cuanto al examen en lámpara de hendidura, la biomicroscopía está conservada, una pía de 12 en ambos ojos. Y lo que observamos en la retinoscopía es que hay lesiones alargadas, blanquecinas coroideas, dispersas alrededor del nervio óptico, más presentes en el ojo izquierdo. Bien, se le toma un OCT a la paciente. Cabe recalcar que en primera instancia, cuando vimos a la paciente en un inicio, no pudimos tomar imágenes de OCT, puesto que el OCT estaba en mantenimiento. Pero en este control que se le hace a la paciente después de 2 meses, lo que observamos son estas lesiones hiperreflectivas que podrían corresponder a depósitos drucenoides, ¿no? Subretinales, que podrían ser consecuencia de una lesión isquémica coriocapilar, ¿no? Como podemos observar acá en la imagen. Y estos depósitos drucenoides. Igual en el ojo izquierdo, pero en menor medida. Ahora, con la paciente, ¿qué es lo que se hizo, no? Si estamos ante una complicación de este trastorno hipertensivo inducido por el embarazo, lo que se tiene que hacer es culminar el embarazo, como fue el caso de la paciente. Se debe manejar estrictamente la presión arterial, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que hacer en esta situación es observar, ¿no? Se describe en la literatura que hay una mejoría en cuanto al desprendimiento de retina seroso después de 2 a 12 semanas postparto. Y bueno, ese sería el caso que yo les tenía para presentar el día de hoy. Felicitaciones, Lía, por la presentación. Un caso que en realidad nos puede tocar a todos y todos tenemos que conocerlo. Por temas de tiempo, vamos a ver si podemos tener un comentario de Manuel o de David, por favor, algún comentario, y si tienen alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat también para todos. Felicitaciones, Lía. De verdad que muy bien documentado el caso. Y te invito a publicarlo, ¿no? Porque no hay muchos casos publicados al respecto. Personalmente nunca tuve un caso similar. Y sé que por literatura esto no es muy frecuente. Lo que sí hubiese sido muy interesante es una angiografía, porque para entender un poco más el estrato donde se encuentra la alteración, ¿no? Y, por ejemplo, en estos casos, la alteración viene más a nivel de la coriocapilar, y eso pues ayudaría mucho a dilucidar el diagnóstico, así como también la afectación de la papila, que puede terminar teniendo un edema en casos muy, muy agresivos. Felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. Sí, hubiera sido realmente interesante, solo que no contamos con el equipo, ¿no? Lastimosamente. Hola, Lía. Muy interesante tu caso. Sí, yo estaría de acuerdo para poder aprender mucho, nos ayudaría una angiografía, pero las condiciones hematológicas del paciente inicialmente creo que estaría proscrito, porque recuerda que tú tenías el día previo, el día de la cesárea, tenías 25.000 plaquetas y el 14 ya tenías 131.000. Las plaquetas no nada para otro, así que probablemente haya recibido el paciente transfusiones. Sí, Entonces, no de lo 25.000 mencioné. a 131.000. Entonces, y esas plaquetas, que aunque mejoras cuantitativamente, cualitativamente no creas que van a generar una respuesta favorable de un día para otro. Entonces, angiográficamente, con pinchar el brazo del paciente para pasarle el colorante, pues te podría generar alguno de esos problemas. Eso ocurre a veces cuando tienes pacientes también con leucemias que tienen también este tipo de trastornos hematológicos. Pero sí, a la mano está la ecografía y tiene una excelente ecografista como la doctora Quesada, que perfectamente se ve también alteraciones mínimas en la coroides, por eso es que ella plantea una corioretinopatía hipertensiva. Y otra cosa importante es que sí, el OCT, qué pena que no haya podido estar ahí y nos hubiese ayudado muchísimo más.
pero les felicito porque han tratado de documentarlo lo más que puedan y es un caso para seguir aprendiendo. Gracias. ¿Hace cuánto se dio de alta? Porque aún se puede, ya pasó mucho tiempo. La paciente fue dada de alta el 12 de octubre. Ah, bueno, porque incluso después se podría, por un afán académico, netamente, documentar con una geografía, ¿no? Podría verse los infartos a nivel de la coreocapilar, las Manuel, típicas... Justo los hallazgos que encontramos en el OCT. Manuel, Sí, así perdóname, no es mi especialidad y todo el mundo lo sabe. ¿La angiografía OCT tendría alguna utilidad en este caso? Porque hablamos que el contraste quizás no era el momento adecuado. ¿Tiene alguna utilidad? ¿Habría, no sé, yo me lo pregunto como panela, no como experto? La angiografía por OCT es muy útil en la segmentación de capas, pero en enfermedades vasculares, sobre todo oclusivas, todavía al menos en lo que yo tengo entendido, no ha demostrado superioridad sobre la angiografía con fluoresceína. Pero en el caso de que no podemos hacerle la angiografía, en este caso, por ejemplo, hay un paciente con falla renal, ¿sería una posibilidad? O sea, ¿no? Siempre puede ayudar. Yo pienso que sí, también estoy de acuerdo. La geografía, el único problema es que solamente vamos a ver el polo posterior. Va a ayudar muchísimo. Y vamos a ver, sobre todo cuando hace uno los cortes, sobre todo los cierres capilares a nivel coroideo, pero también sutilmente uno puede verlos a nivel retinal. Pero la estrechez vascular y los infartos coroideos van a ser muy notorios y hay bastante descrito sobre eso, ¿no? En otras patologías y que se asocian también con estas alteraciones hematológicas. Entonces, ya sabemos que para que la angio-OCT podría ser una opción para estos casos donde no podemos poner un contraste o no tenemos digamos, una angiografía. Si tuviéramos el equipo de angio-OCT, podríamos utilizarlo también, ¿no? Bueno, gracias Lía, excelente caso, ya sabes que tienes que ármalo y puedes hacer como una publicación y obviamente en un hospital como el REVA seguramente hay más casos, así que puedes ir haciendo tu serie de casos, porque sí, seguramente es pan de cada día, así que ponte de acuerdo con el equipo de gineco y de repente puedes documentar más casos, ¿no? Sí, justo creo que por la pandemia las pacientes también no han estado recibiendo los controles prenatales a tiempo. Excelente. Bueno, para seguir, voy a continuar con la segunda invitada de esta noche. Ella es la doctora Alejandra Quispe. La doctora Alejandra Quispe es residente de segundo año del lugar donde me formé, del Instituto Nacional de Oftalmología. Me da muchísimo gusto que también se haya animado a presentar hoy día un caso. Ella ha titulado su caso una retinopatía en la emergencia. ¿Qué hay detrás? Alejandra, puedes compartir tu pantalla y el micrófono es tuyo y seguimos teniendo el chat como para que podamos hacer las preguntas. Alejandra, adelante. Doctor, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a la doctora Vanessa Valderrama por haberme asesorado en este caso, que nosotros hemos llamado una retinopatía en la emergencia. ¿Qué hay detrás? Mi caso también se da en el contexto de una enfermedad hipertensiva del embarazo, sin embargo me gustaría que presten atención a los hallazgos y a los diagnósticos finales que planteamos. Entonces, se trata de una paciente femenino puérpera de 25 años, procedente del Instituto Nacional Materno Perinatal, que llega a la emergencia del Lino referida en ambulancia. Ella refiere que hace 5 días tuvo una pérdida súbita de la visión de ambos ojos luego de haber convulsionado, con recuperación de la agudeza visual del ojo izquierdo, pero persistente baja visión en el ojo derecho. Además refiere ojo rojo y dolor en el ojo derecho. Dentro de los antecedentes patológicos, ella refiere que no padece ninguna enfermedad, nunca ha tenido problemas oculares.
El único antecedente de importancia es que hace 20 días tuvo una cesárea por un trastorno hipertensivo del embarazo más un óbito fetal. Además, niega antecedentes familiares. Entonces, esta es la historia de la paciente. Ella fue dada de alta en su postoperatorio número 3 por una cesárea, y en el puerperio, en el día 15, ella presenta una convulsión tónico-clónica en casa, por lo cual es llevada a la maternidad de Lima y es hospitalizada en UCI. Al despertar, ella refiere que notó la pérdida de la visión de ambos ojos con una recuperación de la visión del ojo izquierdo durante el día. Entonces ella se preocupa mucho, pues antes de la convulsión, ella presentaba una muy buena visión. Entonces solicita una consulta urgente con oftalmología. Entonces la paciente llega a la emergencia así. En el examen físico llega en el ojo derecho con una agudeza visual en no percepción de luz, mientras que en el ojo izquierdo con una agudeza visual en 20-25. Las presiones intraoculares dentro de los parámetros normales, y vemos que al examen del segmento anterior en el ojo izquierdo no hay alteraciones, mientras que en el ojo derecho hay hallazgos inflamatorios, ¿no? Vemos que había un edema corneal 2 cruces, Tyndall 4 cruces, FLAIR 4 cruces, incluso logramos visualizar fibrina en cámara anterior. Entonces, recordemos que el ojo derecho estaba en NPL. Acá tenemos una retinografía a color del ojo derecho, donde primero podemos ver que los medios se encuentran algo turbios, pero igual nos permiten visualizar las estructuras del fondo de ojo. Vemos un nervio óptico hiperémico con bordes levemente borrados, aparentemente una copa disco normal. También vemos una emergencia de los vasos ligeramente nasalizado, pero nos llama la atención que la relación arteria-vena está alterada, ¿no? Porque se ven los vasos como están un poco más adelgazados de lo normal. Luego también vemos que hacia la media periferia, pues los vasos se comienzan a tornar tortuosos, con hemorragias en punto y mancha alrededor de ellos, y algunos vasos exangües que podemos ver por aquí, y envainamiento vascular, lo cual nos sugiere una vasculitis de por medio. En cuanto a la mácula, podemos ver múltiples pliegues que nos generan una pérdida total del brillo y de la anatomía macular. En cuanto a la ecografía, lo que encontramos es un desprendimiento seroso de retina en el polo posterior, asociado a un desprendimiento coroideo. En la OCT podemos evidenciar que hay una distorsión de todas las capas de la retina, asociada a una acumulación de líquido subretiniano. Vemos la retinografía del ojo izquierdo, aparentemente normal, salvo que nos llama la atención que a nivel peripapilar pues se ve una palidez notoria, y bueno, hay algunos pliegues en lo que es la mácula, ¿no? Sin embargo, en la ecografía lo único que se ve es un engrosamiento leve de la coroides. Y este ojo izquierdo estaba en una agudeza visual 20-25. Como vemos ahí, estos son los pliegues que podemos notar, ¿no? Entonces, hasta ese momento, los diagnósticos diferenciales que nosotros planteamos fueron: 1, desprendimiento seroso de retina más coroideo en el ojo derecho, etiología a determinar. 2, coroidopatía hipertensiva por el antecedente de la preeclampsia. Y 3, es una vasculitis, etiología a determinar. Entonces, recordemos, a pesar que el ojo derecho se encontraba en NPL, por los hallazgos que encontramos, se decide darle chance a la paciente y se cataloga como una urgencia oftalmológica, con la posibilidad de recuperar la visión. Se decide iniciar pulsos de metilprednisolona 3 a 1 gramo cada 24 horas. Esto se manejó en UTI, ya que la paciente se encontraba hospitalizada en la maternidad de Lima, y para monitorizarla mejor también. Después de los pulsos de metilprednisolona, también se continuó con corticoides vía oral. Además de esto, solicitamos exámenes de laboratorio para completar un perfil inmunológico asociado a esta vasculitis que nosotros estábamos observando en el fondo de ojo, y una angiografía para su posterior reevaluación. Entonces, esta es la cronología de la agudeza visual del ojo derecho. Luego de los 3 pulsos, es la siguiente. A los 3 días vemos que el ojo derecho está en MM. A los 7 días está en cuentadedos 4 metros. Y a los 14 días vemos que ha mejorado a un 20/400. Entonces, nos ganamos un like. Las 3 semanas se le tomó una retinografía de campo amplio. Vemos que la visión ha mejorado en el ojo derecho. Ahora está en 20/200. Pero vemos que los medios ahora están más claros, el nervio óptico ya no está hiperémico, sino que ahora está bastante pálido, está atrófico. Además, podemos evidenciar que los vasos están sumamente atenuados. Si es que nosotros vemos acá, ampliamos, podemos ver incluso vasos exangües
donde señala la flecha, lo cual esos hallazgos nos hacen suponer que la paciente ha estado ante un proceso oclusivo probablemente. Entonces vemos acá en la angiografía, esta es la fase arterial, vemos que hay un llenado arterial incompleto y podemos visualizar también múltiples zonas de hipofluorescencia a nivel de toda la retina, pero nos llama la atención a que es muy marcada a nivel macular. Aquí tenemos la angiografía en la fase arteriovenosa. Si bien hay un mejor llenado, también nos llama la atención que los capilares de la media periferia pues no se pintan mucho debido a una falta de llenado capilar. Y esto nos hace pensar en que se generan zonas isquémicas. Esta de acá es la fase de recirculación. Volvemos a ver las zonas de hipofluorescencia por dispersión del pigmento a nivel de la mácula, como vemos aquí. Y también vemos zonas de hipofluorescencia por falta de llenado capilar a nivel de la media periférica. Podemos ver también que en el círculo rojo grande vemos varios signos angiográficos importantes, como son la fuga de los vasos, un poco sutil, y también zonas de falta de llenado capilar. Además, inferiormente, podemos ver una hiperfluorescencia en un vaso. Esto nos puede estar indicando, bueno, puede sugerirnos una inflamación del vaso, pero también podría atribuirse a un fenómeno vasooclusivo. Aquí vemos en el ojo izquierdo la retinografía de campo amplio y no hay signos que nos llamen la atención. Pero no vemos la fase de recirculación en el ojo izquierdo, es algo que, una alteración son los puntos hipofluorescentes que vemos a nivel peripapilar, tanto superior como inferior. Entonces, llegan los exámenes de laboratorio y los exámenes hematológicos, bioquímicos, infecciosos, vemos que están normales. Pero lo que sí nos llama la atención son los resultados de autoinmunidad. ¿Por qué? Porque encontramos un ANA positivo, 1/360, una beta-2 glicoproteína GIM positiva, una anticardiolipina GIM positivo, una velocidad de segmentación aumentada y un C4 disminuido. Por todos estos hallazgos, nuestro paciente cumple criterios para la enfermedad del síndrome antifosfolipídico, la cual, como vemos aquí, cuenta con criterios clínicos como laboratoriales, los cuales concuerdan con nuestro paciente, por lo cual fue catalogado por nosotros como un síndrome antifosfolipídico. Entonces, aquí lo que queremos recalcar es que esta paciente, si bien su cuadro aparece dentro de un proceso, aparentemente un trastorno hipertensivo del embarazo, pues muchos de estos criterios pueden coincidir con los criterios de lo que es el lupus y lo que es el síndrome antifosfolipídico. Recordemos que ella viene de la maternidad con ese diagnóstico, ¿no? Pero a nosotros las características clínicas del fondo de ojo no nos son tan claras y nos llaman la atención y nos hacen sospechar de otro proceso que puede estar sobreagregado o incluso puede ser diferente a la enfermedad que se pensaba, ¿no? Recordemos también que el síndrome antifosfolipídico puede ser primario o puede ser secundario a un lupus eritematoso sistémico, y los criterios que pueden compartir con la enfermedad hipertensiva del embarazo, pues son las convulsiones y la proteinuria. Entonces, a esta paciente la referimos tanto a hematología como a reumatología, y ambas interconsultas nos mencionaron que la paciente sí, pues efectivamente tenía un síndrome antifosfolipídico y un lupus, por lo cual hematología decide iniciar tratamiento con aspirina y warfarina. Entonces, ahora nuestros diagnósticos cambiaron. Para nosotros es una retinopatía vasooclusiva asociada a un síndrome antifosfolipídico, secundario al lupus eritematoso sistémico y antecedente de un trastorno hipertensivo del embarazo. Vemos aquí el control del año. Ya vemos un nervio atrófico, vemos también la atenuación total del calibre de los vasos, y bueno, muchas zonas atróficas a nivel de la mácula. Deberíamos recalcar que después de un año esta paciente no presentó hemorragias ni signos de neovascularización. Entonces, vamos a hacer una revisión de lo que es el síndrome antifosfolipídico. Como algunos saben, ya es una enfermedad autoinmune sistémica, cuyo proceso de base es la trombosis. El SAF está presente en un 30% en los pacientes con lupus, y este puede existir como el SAF primario o idiopático y el SAF secundario o asociado al lupus. Vemos acá
La afectación del SAF es de tipo sistémica y está muy asociado a manifestaciones en el sistema nervioso central. Entre ellos tenemos las convulsiones. Además, los pacientes con síndrome antifosfolipídico, un 40% de ellos van a desarrollar manifestaciones oculares durante su vida, predominantemente en el segmento posterior. Como vemos aquí, se puede evidenciar tortuosidad venosa, obstrucción de la vena central de la retina, obstrucción de la arteria central de la retina, hemorragias intrarretinianas, vasculitis en un 60%, exudados algodonosos, infarto coroideo, neovascularización, incluso desprendimiento seroso. Entonces, una manifestación del síndrome antifosfolipídico en los pacientes con lupus es la retinopatía vaso-oclusiva severa, cuya patogenia, por un lado, radica en que es una vasculitis no verdadera. ¿Por qué? Porque es mediada por un depósito de inmunocomplejos, y por otro lado, porque hay cambios fibrinoides con trombosis a nivel de los vasos. Esta retinopatía vaso-oclusiva tiene una alta asociación con los anticuerpos antifosfolipídicos, que incluso hay casos en los que se reporta esa retinopatía vaso-oclusiva en ausencia de lupus. También se dice que hay una alta asociación de la afectación neurológica y este patrón de retinopatía oclusiva, lo cual sugiere que entre estas dos patologías pues hay un proceso vascular similar de fondo. Entonces aquí podemos ver algunos reportes de casos que tuvieron presentaciones similares al nuestro, con los mismos signos y el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, tratarse de una patología rara, en la literatura en realidad lo que se encuentran son reportes de caso, por lo cual no tenemos un consenso para manejarlos. Pero dentro del manejo que encontré, por así decir, fueron los siguientes, ¿no? Se basan en 3 pilares. Uno es el manejo conservador, el otro es la panfotocoagulación y por último los antiangiogénicos. Dentro del manejo conservador tenemos a lo que es la inmunosupresión, que va principalmente como finalidad para disminuir la actividad de la enfermedad de base, en este caso el lupus, además de disminuir la actividad del anticoagulante lúpico y de los títulos de anticuerpos antifosfolipídicos. Dentro de la inmunosupresión tenemos los pulsos de corticoides, los corticoides vía oral y la azatiropina y la ciclofosfamida en el caso del lupus concomitante. Dentro también del manejo conservador tenemos a los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, y se dice que una prescripción de aspirina y warfarina concomitante pues es mucho mejor, ya que llega a estabilizar las oclusiones retinianas, previniendo la progresión de estas. En el caso del uso de la panfotocoagulación en síndrome antifosfolipídico, en realidad es controversial, ¿no? Si hacerlo preventivamente o al aparecer la neovascularización. Muchos reportes optan por la panfotocoagulación, ya que se dice que existe un 40% de posibilidad de estos pacientes de desarrollar neovascularización. En cuanto a los antiangiogénicos, estos también se indican en esta patología, pero solo ante una evidencia de una neovascularización severa. Lo malo de estos pacientes, pues es que el pronóstico es muy malo. Se dice que aproximadamente un 55% de ellos va a terminar en una agudeza visual peor a 20/200, y un 40% de los pacientes va a desarrollar neovascularización en el tiempo. Bueno, con esto concluye mi presentación. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Alejandra. Realmente ya 2 patologías asociadas al embarazo en realidad y con 2, digamos, presentaciones completamente distintas, y excelente presentación, excelente documentación. Realmente hasta acá hemos aprendido un montón. No sé si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer. Tenemos un poquito de tiempito siempre para la discusión. Manuel, David. Bueno, felicitar a la doctora, una excelente documentación y un caso muy, muy difícil de llegar al diagnóstico etiológico. Definitivamente se necesita de especialistas en uvia para dar más luces y llegar a un correcto diagnóstico. Lo que podría agregar, como toda manifestación isquémica, considero que la panfotocoagulación es una medida adecuada que puede prevenir una proliferación fibrovascular futura, ¿no? Que puede desencadenar en desprendimientos traccionales. Entonces, considero que es algo que ayudaría mucho.
Perfecto. Muy bonito caso. Síndrome antifosfolipídico es muy, muy raro ver. De pronto uno los encuentra a veces con oclusiones de vena, cuando hace el screening en pacientes para saber cuál fue la causa del OCR o las oclusiones vasculares venosas. Y lo otro que me llamaba la atención, una pregunta. En tu angiografía has estado viendo, la angiografía pues ayuda muchísimo para definir el diagnóstico, y quería saber esos puntos hipofluorescentes que han mencionado, ¿en qué nivel se encuentra? Preretinal, retinal, subretinal, en todos los cuadrantes, en todo el angiograma, ¿cuál es el nivel en que se encontraba? Y eso en qué medida te ayudan. Y lo otro, sí, eso era para nosotros, para mí es importante que nos pudieras ayudar. Y lo otro es, ¿a qué le atribuyes tú la presencia de Tyndall, Flair, todas las características que uno pensaría, pues, en una uveitis, ¿no? Inicialmente. Bueno, las zonas hiperfluorescentes estaban principalmente a nivel retinal, y como ya mencioné, predominantemente en las zonas de la mácula. Y bueno, sí, es cierto que la paciente ingresó con Tyndall 4 cruces, Flair 4 cruces, y nosotros se podría pensar que es algo relacionado con una inflamación, ¿no? Pero en realidad el tema del síndrome antifosfolipídico y lupus, para nosotros lo asociamos con una reacción inflamatoria que ha tenido el paciente, ¿no? Y que se manifiesta también en el segmento anterior. Perfecto. Más que todo por un proceso inflamatorio, ¿no? Asociado al síndrome antifosfolipídico y a la manifestación del lupus en ese momento. Realmente muy bonito caso, además que obviamente con los exámenes de campo amplio se documenta excelente, ¿no? Y permite ver muy bien todas las lesiones. Así que, nada, Alejandra, excelente. Para no pasarnos en el tiempo, voy a dar pase a nuestro siguiente invitado de la noche, ¿no? Vamos a tener un caso presentado por el doctor Giovanni Martínez. Él es residente de tercer año del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Él nos va a presentar un caso de absceso subretiniano en la era post-COVID. Giovanni, el micrófono es tuyo, la presentación también, y nuevamente dejamos a todos con el chat para poder dar sus preguntas, sus comentarios. Adelante, Giovanni. Buenos días a todos. Voy a presentar un caso de un acceso subretiniano del Hospital Almenara. Estuvo asesorado por el doctor Iván Bermúdez y el doctor Carlos Blanco. El caso es de un paciente varón de 42 años, de sexo masculino, de educación técnico superior. Este paciente tiene antecedentes, un diagnóstico de VIH en el 2018, recibe targa, tenofovir, atricitabina y lamivudina desde marzo de 2020, de forma irregular, regularizándose a partir de junio. Sin embargo, como se observa en sus exámenes, el paciente presenta una inmunosupresión severa, por lo cual el 14 de julio de este año el paciente presentó tos leve, disnea y hiposmia marcada, acudiendo al INCOR, donde presentaba disnea en leves esfuerzos, presentando una tomografía compatible con SARS-CoV y prueba rápida positiva. Pasa a ventilación mecánica desde el 23 de julio al 30 de julio por una neumonía SARS-CoV-2, siendo referido al Hospital Almenara ya que presentaba una visitopenia de linfopenia severa y una plaquetopenia severa, un CD4 de 30 el 4 de agosto de 2020. Una vez llegado a la hospitalización en el Hospital Almenara, en el servicio de infectología, se evidenció una prueba no treponémica de 32 diluciones, por lo cual se dio tratamiento para una sífilis latente. A su vez, durante la hospitalización, se ve que el paciente, en diferentes exámenes, presenta un CD4 muy bajo y una carga viral de 111.000 y un CMV de 24.313. La insuficiencia respiratoria va en disminución y a su vez presenta dos lesiones, una lesión ulcerada en lengua
y una lesión ulcerada a nivel superficial perianal, recibiendo el tratamiento correspondiente. Posteriormente, el 28 de agosto, se recibe una interconsulta del paciente ya que manifiesta una fotoxia a nivel temporal y con fotosensibilidad. Sin embargo, la huesa visual se conserva de 20/20 con una lesión blanquecina aproximadamente de 3 diámetros de disco en la zona nasal, en que se plantea el tratamiento de toxoplasmosis versus tuberculosis, en lo cual se inicia el tratamiento para toxoplasmosis y se manda a la unidad de UVIA para su evaluación. Sin embargo, el paciente es dado de alta el 29 de agosto, por lo cual el seguimiento fue un poco diferido. Sin embargo, el paciente llega al hospital el 8 de septiembre, en el cual observamos una lesión blanquecina amarillenta de bordes definidos con un infiltrado perilesional y con hemorragias intrarretinales asociadas, además de exudados blanquecinos perivasculares a nivel de las arcadas temporales, los cuales son correspondientes con las imágenes que se vieron en la interconsulta, por lo cual se tomó una medida de observación con el paciente. En el seguimiento por OCT, en ese mismo día se observa que hay una colección a nivel del espacio subretiniano por encima del EPR, como se observa. Por lo cual se plantea el diagnóstico de una endoftalmitis endógena con un acceso subretiniano debido a los antecedentes que presenta el paciente. Se da 3 dosis de vancomicina con ceftazidima en este paciente, observando que hay una disminución progresiva del mismo. Sin embargo, esto es solo temporal y vuelve a decrecer la evolución de este paciente, aumentando el nivel de la colección, como se observa en esta imagen, con el seguimiento por OCT. Por lo cual, se da el tratamiento a nivel de la unidad de UVIA, en la unidad de UVIA, y se plantea que es un acceso subretiniano de etiología fúngica, y se plantea el tratamiento con voriconazol. En todo este momento, el paciente presentaba una agudeza visual de 20/20. Como se observa, hubo un aumento a nivel de la lesión, por lo cual se fue indicativo este tratamiento nuevamente, a pesar de haber habido una mejoría temporal. El 16 de octubre se observa que esta lesión comienza a sobrelevarse en un mayor nivel y a encapsularse. A su vez se observa que el infiltrado intra y subretiniano comienza a extenderse a este nivel, por lo cual en este paciente se decide la vitrectomía. Un segundo. Y se hace también imágenes de autofluorescencia para delimitar la lesión, tanto a nivel pigmentario como retiniano, observando una lesión hipoautofluorescente a nivel de la zona nasal que ya fue descrita. Los diagnósticos que se plantearon en ese momento fueron un acceso subretinal en el ojo izquierdo, microangiopatía por VIH en resolución, VIH con target estadio C3, neumonía intersticial resuelta por COVID, viremia por CMV, sífilis latente tratada. Este es un video de la vitrectomía que se realizó el 16 de octubre, en el cual se hace una colocación de trócares, una vitrectomía sin infusión para toma de muestra, una vitrectomía central y periférica, y acá estamos observando que se observa una membrana y hay un pelamiento de la membrana que se encontraba anterior a esa lesión. Posteriormente se hace una retinectomía de la pared anterior del acceso, se toma muestra, se hace una endocauterización alrededor en los bordes de la lesión, del lecho ulcerado, se hace un intercambio agua-aire, nuevamente como se observa en las imágenes, se toma muestra de todo esto, tanto de la pared anterior como del vítreo, se hace fotocoagulación endolarse alrededor del agujero retiniano en las 7 horas y una fotocoagulación alrededor del lecho del acceso. Y finalmente se hace un intercambio aire C3F8 y finalmente se coloca al final de la cirugía una inyección de vancomicina con ceftazidima y dexametasona. Los resultados que se obtienen después de la cirugía no son muy
no son fidedignos, no nos da un resultado positivo con el seguimiento que se hace. Acá se presentan los múltiples seguimientos, ya que se está buscando el foco primario de infección y a su vez también con la muestra vítrea, la muestra de la pared anterior del acceso, no se llegó a encontrar. Pero hay que tener en cuenta que estos tipos de accesos tienen una tasa de éxito en la captación de un 50% y a su vez este paciente tuvo el antecedente de haber recibido 3 inyecciones intravítreas de vancomicina con ceftaxima previo a la cirugía, por lo cual eso también reduce la tasa de éxito para la captación del germen. A su vez, el paciente tuvo una intercurrencia posterior a la cirugía que desarrolló una espondilodicitis a nivel de L4, con un compromiso a nivel del canal radial, por lo cual se encuentra hospitalizado en el Casimiro Ulloa. Y actualmente en la evolución postoperatoria de la cirugía, el paciente está cursando con una agudeza visual de 20/25, se encuentra gas en la cavidad, la retina aplicada, una cicatriz corioretinal a nivel nasal, no vitritis y no exudados, ni signos de actividad de la lesión. Por lo cual, planteamos los diagnósticos actuales del paciente, que son un acceso subretinal resuelto en el ojo izquierdo, espondilodicitis a nivel de L4, VIH, con targa y estadio C3. El paciente actualmente se le ha cursado hemocultivos o urocultivos en el Casimiro Ulloa y está siguiendo un tratamiento con vancomicina y ceftriaxona. Sin embargo, se encuentra focalizado y no se ha encontrado un foco primario de la lesión, ni una identificación del germen, el cual fue un tema de discusión entre el servicio de infectología y oftalmología en mi hospital. Los diagnósticos. Muchas gracias. Muy buen caso, Giovanni, ¿eh? Realmente interesante cómo lo resolvieron. Es muy discutible. También al equipo Hay varias cosas que se han discutido, o sea, acá solamente se ha tomado lo que se ha hecho, pero en cada momento y en cada paso de este caso se ha ido revisando y tomando, y la utilidad, por ejemplo, de la fotografía clínica, de la retinografía, así como del OCT en el seguimiento, que nos ha permitido, por ejemplo, determinar que esta lesión estaba progresando y tomar medidas de la misma. Eso ha sido una gran utilidad en este caso y nos ha permitido llegar a hacer una vitrectomía, inclusive cuando este paciente tenía una agudeza de 20/20, en el momento de la cirugía. Excelente, excelente. En realidad, ¿y el paciente cómo ha resuelto? No sé si hay alguna pregunta en el chat o algún comentario al respecto. Yo quería preguntarle, al final no tenemos diagnóstico de agente etiológico. No se encuentra diagnóstico de agente etiológico. La tasa de captación de estos en las bibliografías es de un 20-80%, y sin embargo, a pesar de que le hemos hecho un PCR RNA 16S, no hemos llegado a captar. ¿El PCR no hemos llegado a captar. ¿Para qué? Para bacterias. Ese es un perfil que es un PCR para bacterias, que es de múltiples bacterias que se circulan. ¿Y en los abscesos subretinales cuáles son los más frecuentes? En los reportes de caso hemos observado Klebsiella, nocardia, asteroides a nivel de los, ¿cómo se llama? De los reportes de acceso subretinal. Iván Bermúdez tiene bastante experiencia, sobre todo porque con los pacientes con HIV ha manejado muchos pacientes con actividad fúngica que hacen muchos abscesos retinales, endoftalmitis endógenas. Y por eso es que como el paciente estaba bastante cubierto con antibióticos, ¿cómo fue la respuesta cuando pasó a antifúngicos y voriconazol? ¿En algún momento pensaron ponerlo intravítrea? No, se puso la inyección intravítrea y la lesión siguió progresando. Por lo cual se pienso que en esos casos de una etiología bacteriana. La vitrectomía es lo que se debía hacer, ¿no? Lo que hicieron finalmente. Y sí, tengo una experiencia personal con el equipo de Almenara de haberles referido un paciente
un colega médico que hizo una endoftalmitis aparentemente fúngica, ¿no? Y lo han podido resolver muy bien. Y son pacientes que han estado en UCI, sumamente invadidos, ¿no? Y pues puede ser presa fácil de cualquier germen intrahospitalario o los fúngicos que siempre están en catéteres. Sí, sumamente interesante el caso, doctor Giovanni, y felicitaciones a todo el equipo de Almenara que han podido resolver esto de la mejor manera. Sí, bastante bueno el caso, bastante bueno el caso. Bueno, felicitaciones, Giovanni. Está igual para los tres casos, hay buenos comentarios en el chat. Nada, igual al final podemos hacer una revisión de preguntas que hubiera, algún comentario. Vamos a seguir avanzando con ya la última presentación de la noche. Tenemos a la doctora Ayesha Vega. Ella es residente de tercer año del Hospital Instituto Nacional de Oftalmología. Ayesha nos va a presentar un caso que se titula Un tumor en el ojo y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y yo creo que ahí también hay mucho que hubiera querido ayudar. Vamos a ver cómo lo resolvieron. Ayesha, adelante, el micrófono es tuyo, la presentación, y quedamos igual abierto en el chat, y si alguien quiere hacer alguna participación también solicítelo para poder habilitarnos el micrófono. Adelante, Ayesha. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, fuerte y claro, Ayesha. Gracias. A ver, déjeme ver. ¿Se puede ver mi presentación, doctor? Sí, estamos viendo tu presentación. Ya. Déjenme minimizar esto. Perdón, creo que hay un pequeño problema acá. Se dejó de compartir, ¿no? Sí, dejaste de compartir. Ya. ¿Ahora se puede ver? Te estamos viendo, Ayesha, te estamos viendo, sí. Ya, perfecto. Bueno, disculpen. Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad de participar hoy en esta sesión. Bien, el título de esta presentación dice un tumor, pero en realidad les voy a presentar 3 casos interesantes que nos llegaron a la emergencia de nuestra institución y cómo es que enfocamos a estos pacientes y cómo llegamos al diagnóstico de una manera bastante breve. El primer caso es el de una paciente mujer de 22 años que acudió a nuestra emergencia por disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo a predominio del hemicampo superior y refería además dolor leve días atrás de su ingreso por emergencia, ¿no? En ese ojo. Al examen físico se presentaba una agudeza de movimiento de manos en ese ojo, a diferencia del ojo derecho que presentaba una agudeza visual normal de 20-25, una ligera alteración a nivel del segmento anterior del ojo izquierdo, pero el compromiso más importante era a nivel del segmento posterior. Ahondando un poco más en lo que es la historia clínica, se llegó a recabar el dato de que la paciente presentaba un sarcoma de Ewing de la izquierda, que fue diagnosticado y tratado en el INEN desde el año 2017 y recibiendo quimio y radioterapia desde entonces. Entonces, en el examen físico, en la retinografía a color, se puede evidenciar claramente las imágenes del fondo de ojo. En el ojo izquierdo, que era el ojo que presentaba la agudeza visual de movimiento de mano, se puede ver claramente un desprendimiento de retina, de toda la hemiretina inferior, en el que no permitía hacer una buena evaluación del fondo de ojo ni del nervio óptico, ni del polo posterior, y haciendo un mayor enfoque de la lesión se podía ver claramente que esta era tan anterior que al hacer el enfoque del primer plano de esta lesión se perdía el enfoque del polo posterior. Esta lesión, además de tener el desprendimiento de retina, tenía una lesión subretiniana que nos impresionaba que se trataba de una lesión tumoral de consistencia sólida,
dependiente de la coroides, con algunas áreas pálidas subretinianas a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que pensamos en ese momento fue una metástasis, no solamente por el antecedente de la paciente, sino porque las metástasis intraoculares son los tumores intraoculares malignos más frecuentes. En su gran mayoría, estos tumores se presentan a nivel ocular, es un mínimo porcentaje el que se presenta a nivel orbitario, y dentro del ojo, la localización más frecuente siempre es la coroide, seguida del iris y del cuerpo ciliar. Los tumores más frecuentes que dan metástasis intraoculares vienen a ser el cáncer de mama y el cáncer de pulmón a la cabeza, y seguido por otros órganos con menores frecuencias, mientras que los tumores primarios de hueso, por ejemplo, se encontrarían con una frecuencia bastante menor, hasta de 4%, ¿no? Las metástasis intraoculares, característicamente en el segmento posterior, se pueden presentar de 3 formas clínicas. Pueden presentarse como tumoraciones pálidas, con una característica melanótica, y esto generalmente se encuentra en los tumores más frecuentes, que son el cáncer de mama y de pulmón. Pueden presentarse con pigmentación a consecuencia de un tumor primario de tipo melanoma, ya sea cutáneo o intraocular, y pueden presentarse de una forma melanótica, pero con una tonalidad un tanto anaranjada. Y esto se presenta en aquellos tumores, o se ha visto que está asociado a aquellos tumores, por ejemplo, de riñón, o tumores o cáncer de tiroides, o a aquellos tumores carcinoides, ¿no?, que han presentado más este tipo de lesiones. Entonces, ¿pero qué sabíamos en ese momento del sarcoma de Ewing, que no es tan frecuente en sí? En realidad, esta es una tumoración maligna, que es bastante raro, propia de gente joven, que es neuroectodérmica primitiva y que principalmente afecta la diáfisis de los huesos largos, ¿no?, además de los huesos de la cadera. Muy poco es la afectación a nivel de los huesos de cráneo, pero cuando compromete esta región, lo hace a nivel de los maxilares, no tanto así de las paredes orbitarias. Algo que hay que recordar de estos tumores es que el pronóstico de estos pacientes va a estar asociado a la presencia de metástasis al diagnóstico. Tal es así que aquellos pacientes que no presentaban metástasis al momento del diagnóstico se ha descrito que tenían una supervivencia de hasta el 70% a los 5 años, mientras que aquellos que presentaban una metástasis al diagnóstico, ya sea a pulmones, a médula ósea y a algunas otras localizaciones óseas como las vértebras, la supervivencia de estos pacientes cae hasta el 20%. Entonces, de por sí la metástasis a la órbita es tan rara como el tumor primario de las paredes orbitarias, y más raro aún viene a ser una metástasis a nivel intraocular, tal es así que muy pocos casos se han descrito en la literatura con metástasis a nivel de la coroides, que podría ser el caso de nuestra paciente. Entonces, ¿cómo nos ayudamos para confirmar el diagnóstico? Pues la clínica nos ayudó bastante. La mayoría de estos pacientes debutan con alteraciones visuales, y a la evaluación al examen físico de estas lesiones generalmente se presentan masas blanquecinas, amarillentas, no tanto pigmentadas o naranjas, básicamente por el tumor primario, ¿no?, que viene a ser el más frecuente. Además de eso, se ha visto que está asociado a fluido subretinal y algunas manchas en leopardo o leopard spots, que vienen a ser acúmulos del epitelio pigmentario de la retina. Pero en sí lo que más nos ayudó fue la ecografía. Estas son las imágenes de la ecografía de esta paciente. Y se puede ver que en el ojo derecho no presentaba ninguna alteración, mientras que en el ojo izquierdo sí se notaba una lesión dependiente de coroides bastante voluminosa, con diámetros importantes, siendo así el diámetro mayor, el diámetro transversal de hasta 20 milímetros, que tenía asociado un desprendimiento de retina perilesional, ¿no? Se puede ver también que, en la ecografía dinámica se veía que comprometía básicamente los cuadrantes inferiores. Y la característica de su modo A fue que nos mostraba picos irregulares de reflectividad media a alta, ¿no? Esto siendo bastante compatible con las características de una metástasis en sí, más el antecedente de la paciente, nos llevó a pensar que se trataba de una metástasis de coroides, una metástasis coroidea de su sarcoma de Ewing en el ojo izquierdo y un desprendimiento de retina exudativo que, asociado a la lesión, por lo cual referimos a esta paciente al Instituto de Enfermedades Neoplásicas para su manejo. Unos meses después se presentó casualmente este paciente, un varón de 39 años, que presentaba alteración también de la agudeza visual en el ojo izquierdo, progresiva de un mes de evolución, sin antecedentes de importancia, y que en el examen físico no se veía alteraciones en el ojo derecho y la agudeza del ojo izquierdo llegaba hasta 20-60, sin mayor alteración en el segmento anterior, pero que en el segmento posterior sí presentaba una lesión importante, tan grande y anterior, que la podíamos evidenciar al examen biomicroscópico
incluso con el paciente dilatado y dirigiendo la mirada hacia la extroversión, hacia la región nasal, ¿no? Donde se encontraba esta tumoración. Entonces, la retinografía a color nos muestra claramente en el ojo izquierdo un desprendimiento de retina seroso inferior asociado a una lesión tumoral anterior, que se puede ver con mayor detalle en esta imagen, en la cual se puede ver una lesión sólida subretiniana que presenta unas áreas difusas de pigmentación difusa, superficiales, con un fondo un poco más pálido. Entonces le decidimos hacer la ecografía, la que nos mostró hallazgos muy interesantes. Nos evidenció claramente la forma del tumor, era una tumoración, una lesión elevada en domo que se localizaba a nivel periférico nasal a 9 horarias, con el modo A que nos mostraba característicamente una baja reflectividad de hasta 19% en una segunda ecografía que se le realizó, y presencia de vascularidad interna en la ecografía dinámica en el modo B. Además de esto, se puede ver en esta imagen la extensión del tumor, el área y los diámetros bastante extensos. Se puede ver que uno de los diámetros llegaba a medir incluso hasta 11 milímetros. Y además de esto tenía asociado el desprendimiento de retina inferior y en el polo posterior y abundante fluido subretinial, ¿no? Por la característica que era muy anterior, se le realizó una ecografía de segmento anterior para descartar el compromiso de cuerpo ciliar. Y se pudo evidenciar que hubo un desprendimiento a nivel del cuerpo ciliar con ligero aumento del tamaño que podría sugerir algún compromiso o infiltración del cuerpo ciliar. Entonces concluimos que se trataba con un alto grado de sospecha de un melanoma de coroides asociado a un desprendimiento de cuerpo ciliar en el ojo izquierdo que podría sugerir compromiso o infiltración, y un desprendimiento de retina exudativo en el ojo izquierdo. Recordemos que los melanomas uveales son los tumores intraoculares primarios malignos más frecuentes, y la gran mayoría de ellos se produce a nivel de la coroides, pudiendo afectar también el iris y el cuerpo ciliar en menor proporción. Y a pesar de su baja incidencia, estos tienen una alta tasa de mortalidad. Las incidencias más bajas se han reportado en Asia, en África, por las características raciales y la pigmentación de su raza, de la población, mientras que las más altas se han detectado en países nórdicos de Europa como Noruega y Dinamarca, ¿no? En Estados Unidos, la prevalencia del melanoma uveal, de todos los tumores de tipo melanoma, se ha visto que llega hasta el 5%. Y en nuestro país, un estudio que realizó el Instituto de Enfermedades Neoplásicas desde el 2000 al 2010, analizó 1.817 melanomas y concluyó que solamente el 1% eran melanomas uveales, siendo los más frecuentes los melanomas de coroides. La alta mortalidad de estos pacientes está asociada sobre todo a la metástasis, que en su gran mayoría es metástasis hepática, y a la extensión y al tamaño de los tumores, de las lesiones. Y la prevención de estos tumores se puede hacer tratando las lesiones melanocíticas predisponentes como los nevos uveales, ¿no? Que ya están bastante bien descritos. Además de eso, se debe realizar controles periódicos a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como la pigmentación clara del iris, de la piel, mutaciones del gen BAP1, melanocitosis oculodérmica, entre otros. La doctora Carol Shields ha realizado innumerables publicaciones sobre las características principales para distinguir un nevus de un melanoma o la posibilidad de la malignización de un nevus. Y es así que la última propuesta que ella hace es el uso de imágenes multimodales, haciendo uso de ecografía, OCT, angiografía y retinografías para detectar aquellas características de malignización. Los melanomas en sí de coroides pueden presentarse de tres formas, tanto así como las metástasis, pueden ser pigmentados, pueden ser amelanóticos o mixtos, y en el caso de nuestro paciente al inicio nos hizo pensar que se trataba de un melanoma mixto, pero con las características histopatológicas al final se llegó a detectar que este fue un melanoma melanótico. El pronóstico de los melanomas en sí depende del estadiaje del tumor, el cual depende a su vez de la extensión de estos tumores y además de otros factores de mal pronóstico, como por ejemplo el género masculino, el diámetro basal, el diámetro, el grosor del tumor, la localización del cuerpo ciliar, que precisamente se encontraba en caso de nuestro paciente, por lo que cuando fue derivado al oncólogo se le tuvo que realizar una enucleación. Algunas otras características más que pueden detectarse por una biopsia aspiración por aguja fina es el pronóstico, además de hacer el diagnóstico, y últimamente lo que se propone es determinar el perfil de expresión génica de estos pacientes para detectar el riesgo de metástasis a 5 años, ¿no?
Y bueno, como no hay segundas ni terceras, se presentó esta paciente, mujer de 17 años, que acudió también por disminución de agudeza visual en el ojo izquierdo, progresiva de 6 meses de evolución y que presentaba múltiples antecedentes de importancia. Sobre todo era un caso bastante complejo, puesto que a los 6 meses de nacimiento ella fue diagnosticada por estudio genético de un síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Y además de eso, múltiples otras alteraciones sistémicas como angiomatosis encefalotrigeminal, bilateral, malformaciones capilares en el rostro, en el tronco y en las extremidades, e hipertrofia ósea predominantemente en lo que son las paredes orbitarias, ¿no?, que le producían una asimetría facial importante. En el examen físico, cuando ella acude a la institución, ya viene con ceguera del ojo derecho en no percepción de luz, y el ojo izquierdo presentaba una agudeza visual de 20-125, con una ampolla filtrante a consecuencia de una cirugía por el glaucoma que se le realizó el 2004, y las alteraciones del fondo de ojo que se pueden apreciar en esta retinografía. La retinografía que nos muestra del ojo izquierdo, claramente se puede apreciar un fondo de ojo de un color más rojizo de lo normal, y si bien es cierto, no se puede hacer evidente una lesión tumoral localizada, ni un desprendimiento de retina importante muy evidente, se pueden distinguir los múltiples cambios y alteraciones a nivel vascular, ¿no? Se pueden ver las arcadas vasculares principales totalmente dilatadas, tortuosas, con algunos vasos con disminución de calibre e incluso ocluidos a nivel de periferia, que producían muchos cambios a nivel de la angiografía que también se les realizó. Aquí se puede ver con mucho más detalle áreas periféricas de hipoperfusión, junto con áreas hiperfluorescentes que nos llevaban a pensar a una secuela de una isquemia, producto de obstrucciones venosas a repetición tal vez, y además de eso se pueden ver claramente múltiples shunts arteriovenosos que se presentaban a nivel de toda la retina, y esto compatible con el cuadro de la paciente, ¿no?, propio de la patología. Entonces, ¿por qué decimos que es propio de este síndrome? Puesto que el síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, que no es para nada frecuente, es mucho más raro que el síndrome de Sturge-Weber, tiene una incidencia de 1 en 100.000, mientras que el Sturge-Weber es de 1 en 50.000. Estos dos síndromes son muy parecidos, pero a grandes rasgos las diferencias radican en la afectación, las zonas de afectación. El Sturge-Weber es un síndrome que se caracteriza por una angiomatosis encefalotrigeminal, lo que significa que tiene un compromiso, las zonas de afectación son por un compromiso de las zonas de distribución del nervio trigémino, ¿no?, es decir, faciales. Mientras que el Klippel-Trenaunay es una facomatosis mesodérmica que básicamente cursa con alteraciones vasculares, malformaciones vasculares que se presentan en las extremidades, generando trombosis, venas varicosas y un linfedema importante de las extremidades comprometidas, y que esto le va a dar la característica más resaltante a diferencia del Sturge-Weber, ¿no? Ambos síndromes son muy parecidos, pueden presentar manchas rojo-vinosas en el rostro, como el caso de nuestra paciente, y a nivel ocular pueden presentar glaucoma secundario. El Sturge-Weber generalmente cursa con un glaucoma ipsilateral a la zona de la lesión, mientras que el Klippel-Trenaunay es un glaucoma que puede presentarse en los dos ojos y puede ser refractario, muy difícil de tratar. Los hemangiomas que se presentan en estos síndromes se presentan casi en la misma frecuencia. En el Sturge-Weber se ha descrito que se pueden presentar hasta 50% de los pacientes un hemangioma coroideo, y estos pueden ser de dos formas, localizados o difusos, ¿no?, como en el caso de nuestra paciente que era un hemangioma difuso. En el fondo de ojo se ve característicamente lesiones más rojizas o anaranjadas, pero que no son muy bien definidas. Y la ecografía nos ayudó nuevamente en este caso, puesto que se pudo evidenciar un engrosamiento importante de la coroides en ambos ojos. El ojo derecho era un ojo ya ciego que presentaba un desprendimiento de retina en embudo, con calcificaciones que sugerían cronicidad, pero que a su vez esta lesión a nivel de la coroides también presentaba picos de reflectividad bastante altos, ¿no?, de hasta 63% y 71% en el ojo izquierdo. Y de esta misma manera, en el ojo izquierdo la lesión era muy similar al de ojo derecho, pero presentaba un desprendimiento de retina exudativo mínimo. Y bueno, la alta reflectividad en el modo A. Entonces nos ayudó a concluir que esto se trataba de un hemangioma coroideo de los dos ojos, asociado a desprendimiento de retina por la ecografía,
retinopatía isquémica secundaria al hemangioma por la angiografía y los antecedentes de glaucoma secundario en el ojo izquierdo, ceguera del ojo derecho y el síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Entonces, el objetivo de esta presentación básicamente fue mostrar que, a pesar de que lo complejos de estos casos, la ecografía ayudó bastante a lo que es el diagnóstico, al enfoque y al abordaje de estos pacientes. Y pues aquí les traje un cuadro resumen en donde se pueden ver las características de nuestros 3 tumores. Son los 3 tumores más frecuentes en cuanto a diferencias y similitudes ecográficas. Se puede ver que clásicamente las diferencias es ecográfica también, con la reflectividad de las lesiones por el modo A. En el caso de las metástasis es una reflectividad media alta, en de los melanomas media baja, y en caso de los hemangiomas una reflectividad bastante alta. Y pues otros exámenes que nos ayudan, la angiografía, la OCT, la angiografía sobre todo, a pesar de que estas 2 imágenes de los pacientes son en diferentes tiempos, se puede ver que en el caso del melanoma, por ejemplo, el llenado es mucho antes de que se produzca la fase arterial, ¿no? Lo que nos indica la vascularidad de este tipo de tumor, lo que no sucede en los otros 2 tumores. Y en caso de los hemangiomas es mucho más útil hacer uso de la angiografía con verde indocianina, puesto que este tumor característicamente va a llenar en el primer minuto del contraste, lo que no pasa con los otros 2 tumores, ¿no? La importancia de hacer el diagnóstico oportuno de estos tumores es básicamente por el tratamiento y el pronóstico, ya que recordemos que la metástasis y el melanoma son tumores malignos, cuyo pronóstico va a depender de las metástasis que presenten los pacientes. Y los hemangiomas son, si bien es cierto, son tumores benignos, pero pueden presentar complicaciones bastante importantes que puedan comprometer la agudeza visual de los pacientes, como los desprendimientos de retina, el glaucoma secundario, el edema macular cistoide, entre otros. Bueno, eso es todo lo que quería compartir por hoy. Agradezco al doctor Yamamani que me ayudó en la presentación y a la evaluación de todos esos 3 pacientes, y muchas gracias. Excelente, doctora Yesha. Excelentes casos. La verdad es que nos puede llegar a cualquiera de nosotros, y lo más importante es lo que usted ha comentado en los cuadros finales, ¿no? Sobre el diagnóstico diferencial, ¿no? Y muchas veces en algunas ciudades o en algunos consultorios no podemos contar con algunos exámenes auxiliares como un OCT, un angio, pero una ecografía, una buena ecografía bien hecha, nos ayuda bastante al diagnóstico. Dentro de nuestro panel y dentro de nuestros invitados está el doctor David Cruzado, que es uno de los expertos, el maestro, el doctor Solón, así que los invito por favor para que nos puedan hacer algunos comentarios. Ahí está, doctor Solón, ¿pueden dejar aperturar el micrófono? De mi parte, solo felicitarle por la excelente presentación. Ha sido muy, muy buena, y sobre todo el resumen que hizo final es muy didáctica, con fines educativos para todos los que estamos viendo. Y pues felicitar también a mis amigos del Instituto Nacional de Oftalmología, por donde tuve el honor de pasar y formarme en imágenes, con el doctor Ayamamani, la doctora Tomijama, el doctor de la Torre. De verdad que sin la ayuda de expertos es muy difícil llegar a un diagnóstico tan preciso. Adelante a los maestros, a los expertos en tumores, doctor Solón, doctor Cruzado. Buenas noches a todos, felicitaciones a la doctora Vega y a los demás residentes, ponentes, por las magníficas charlas. Yo lo único que quiero tal vez transmitir a todos los médicos jóvenes, oftalmólogos, es de que hagan un poco de hincapié en el aprendizaje de la ecografía ocular. En los últimos 20 años se ha vuelto una herramienta ya de uso diario. Prácticamente todos los servicios de oftalmología, los hospitales, nivel 3, nivel 4, y aún inferiores, y aún en la parte privada, el uso o la disponibilidad del ecógrafo modo B es muy amplia, pero muchas veces dejamos de utilizarla o dejamos de aprender a hacer ecografía. Yo pienso que debemos estimular a los residentes, y ellos deben tener la inquietud de terminar su residencia teniendo un vasto conocimiento del uso de esta herramienta, que la tenemos a mano, aún pues, no solamente para patología intraocular, sino para patología orbitaria. Yo siempre comento de que en el área de oncología, que nos compete al doctor Cruzado y a mí y a los demás oncólogos, nos es muy útil terminar la consulta
de tumores intraoculares y orbitarios haciendo la ecografía del ojo, porque nos ayuda a tener una apreciación mucho más cercana del problema del paciente. Inclusive en órbita nos da mucha información antes de tener una tomografía o una resonancia. Así que simplemente transmitirles de que demos un poco más de empuje a esta subespecialidad, que no es necesario que seamos súper expertos en ecografía, pero que por lo menos que como oftalmólogos generales tengamos los conocimientos básicos del uso de esta herramienta diagnóstica que es muy útil. Muchas gracias por darme la palabra. Un abrazo a todos. Sí, Doctor David. los casos han sido muy ilustrativos. Desafortunadamente, los tumores que han llegado a presentarse son bastante grandes. Y la idea de presentarlos, también acá pienso que debe ser de que estemos atentos a poder diagnosticarlos más tempranamente. Una de esas formas es usando la ecografía, pero sobre todo haciendo un buen fondo de ojo. Y creo que el examen más importante, el punto más importante para alguien que se está formando en oftalmología, era lo que me decía mi profesor, que fue una charla que hace unos meses atrás, informamos que él nos decía, no existe médico bueno, no existe médico malo, existe médico que examina y médico que no examina. Entonces, examinar exhaustivamente a los pacientes, sobre todo en la periferia, siempre vamos a tener características que nos van a poder ayudar. No sé si tienen alguna pregunta en el chat. Hay varias felicitaciones a todos nuestros médicos que hemos tenido la grandiosa presentaciones que han tenido y que nos han mostrado. Santiago, no sé si por el tiempo. Mira, Harumi y Manuel, yo solo quiero agradecerles a todos. Quedó pendiente, primero invitarlos porque el próximo año digamos, este segmento, este capítulo de oftalmólogos jóvenes se viene con todo, así que a todos los residentes que nos han acompañado digamos, como público, ya saben cómo pueden juntar sus casos, tenerlos ahí, porque tienen una plataforma donde lo van a poder presentar, ¿no? Agradecerte a ti, Harumi, a Linda, a Manuel, nuevamente agradecerle a la Sociedad Peruana de Oftalmología por darnos este espacio. Hoy día ha sido una sesión que, como pueden darse cuenta, los residentes de segundo y tercer año tienen muchísimo que mostrar, han presentado casos a un nivel extraordinario. Cada vez los residentes están llegando mucho más, con más fuerza y pueden presentar esos casos que en realidad todos hemos aprendido y que no tienen nada que decir a cualquier otro panel de discusión de cualquier país. Así que difundamos nuestras presentaciones, nuestro grupo de jóvenes, sigamos avanzando, gracias a David. Manuel tenía para presentarles también, como saben, la sociedad también pertenece a la Sociedad Panamericana de Oftalmología, a la Asociación Panamericana, a la PAO, y hay una gran parte de la PAO, de donde en realidad la idea de oftalmólogos jóvenes también ha salido, que es la PAO Joven, ¿no? Liderada por Camila Ventura, que ha sido en realidad, Camila, un nexo para mí también, para darnos ideas, de impulsarnos a sacar adelante. Manuel es representante de la Sociedad Peruana de Oftalmología ante la PAO Joven, y quería mostrarnos un poco estas herramientas nuevas que se están lanzando y en lo que es la página web. Manuel, adelante, no sé si pueden dejarlo compartir pantalla, por favor, a Manuel, un ratito. Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, te escuchamos, Manuel. Hola, sí, bien. Sí, como parte de la responsabilidad de ser delegado de la PAO Joven, es difundir nuestra página web, ¿no? Para que puedan conocer sobre los alcances. Acá tienen el link o el sitio web, ¿no? Y pues bueno, la misión de este grupo es brindar una oportunidad para que los oftalmólogos jóvenes internacionales se reúnan para trabajar en red de diferentes regiones, y existimos para compartir conocimientos y experiencias donde la pasión por elevar el cuidado del paciente y ese es el propósito que nos une, ¿no? Y pueden visitar este sitio web
van a ver que hay mucha información importante como webinars, becas sobre diferentes especialidades que da la Organización Panamericana, programa de tutoría, oportunidades para establecer contactos, y esto es lo último que se ha implementado, la editorial internacional, donde se ayuda a capacitar para la publicación. Por ejemplo, hoy tuvimos casos de verdad que espectaculares que podrían fácilmente ser publicados. También nos da, ahora hemos logrado un acceso a la revista de la Academia Americana en su página web, donde se pueden publicar los artículos o los casos de reporte, y pues bueno, los descuentos que da por ser miembro de PAO. Entonces están todos invitados a afiliarse y a unirse a esta red que es muy, muy interesante, abre muchas puertas, y pues de momento pueden ingresar a este sitio web, explorarlo y enterarse de todo lo que se viene haciendo. Afortunadamente, a nivel de la Sociedad Peruana de Oftalmología, esto ya se empezó y va a ser muy importante de que se formalice y que se difunda para tener más presencia a nivel de Sudamérica. Cuando se organice el Panamericano, hay eventos específicos de los oftalmólogos jóvenes, entonces vamos a tener un sitio allí para presentar lo que se hace en nuestros hospitales, y como decía Santiago, pues no tenemos nada que envidiar a los países que siempre están en vanguardia. Entonces, animémonos a unirnos a este grupo, y pues la invitación queda hecha. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ya saben, entonces, nada, solamente para concluir, nuevamente agradecerle a todos los que nos han acompañado este año, nuevamente a los asistentes, impulsar a sus residentes, a los residentes a seguir avanzando con casos, júntenlos, porque el próximo año tenemos para ustedes una plataforma, digamos, con más fuerza. Agradecerle a la sociedad por este espacio. Ya a partir del 18 esto se convierte en un capítulo de jóvenes, y seguramente el próximo año va a dar muchísimo más que hablar, y no nos para nadie, o sea, no nos van a parar, esto sigue adelante y cada vez va a ser más grande. Así que, y como les digo, por favor, sigan motivando a los jóvenes. Esto es lo que más queremos para poder seguir adelante. No sé si alguien quiere tener alguna última palabra, si no, para dar concluida la sesión. Yo quería felicitar, Santiago, a los residentes, por favor, claro. realmente, porque no es fácil la presentación de un caso clínico cuando estás en segundo año, y felicitar realmente a los residentes de tercer año, porque realmente han hecho una buena revisión de los casos. Y me quedo con lo que dijo el doctor Solón, ¿no? Hay que aprender algunas cosas básicas de imágenes, eso es importante para el desarrollo de tu día a día, ¿no? En la oftalmología, en lo que es tomografía, en lo que es ecografía. Y también me quedo con lo que dijo David, ¿no? O sea, es muy importante examinar, y yo creo que hay cosas que se pasan cuando a veces las tomamos a la ligera. Y esto está demostrando que revisando se llega realmente a los diagnósticos, y cuando uno está constantemente investigando, pues hay casos que se tienen que publicar, ¿no? Esa es la parte que me quedo. No sé si el doctor Dino Nateri quiere cerrar como parte del comité ejecutivo y dar por clausura este capítulo de oftalmólogos jóvenes. Antes de ello, yo solo quisiera agregar a todo lo acertado que dijo Linda, es publicar. Todo esto que hacen, de verdad que es muy valioso, y si no se publica, pues queda en el olvido, ¿no? Entonces, anímense a publicar. Tenemos muchos colegas que son brillantes, como el doctor Cruzado, que tiene muchas publicaciones, el doctor Solón, y pues anímense a publicar. Sí, nada, quería yo felicitar nuevamente a este grupo emergente, a este grupo que está dando mucho que hablar. Como Santiago dice, este grupo no los para nadie. Estoy impresionado con la calidad con que se han hecho las presentaciones, con la calidad de la oftalmología nacional, que cada día se está elevando. Yo estoy seguro que
próximamente los oftalmólogos peruanos van a estar en un nivel muy importante a nivel latinoamericano. Gracias, Santiago, gracias a Harumi, gracias al doctor David Cruzado, a Linda, a Manuel, por el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante este capítulo, próximamente capítulo, y que nos aunamos todos para lograr que el Perú nuevamente sea un foco de aprendizaje, nuevamente comience a publicar. Acabamos de ver casos muy interesantes, muy provechosos, muy aleccionadores, que pueden servirle a todo Latinoamérica. Gracias por su participación y nos estaremos viendo pronto. Gracias, Dino. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Aplausos para ustedes. De verdad que lo hicieron muy bien. Y vamos para la marcha. Gracias. Buenas noches. Chao, chicos. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, chicos. Gracias a todos. Felicitaciones a todos. Gracias. Chao.